Hola pitagóricos, ¿cómo están? Bienvenidos al Triángulo de Jos. Hoy vamos a representar fracciones utilizando algunos simuladores geométricos. Primero, una fracción es la representación de las partes de un todo y este todo también es conocido como entero. Vamos a utilizar únicamente fracciones en círculos, en cuadrados y en rectángulos. Tenemos las fracciones propias, las cuales son menores a un entero, impropias, que son mayores a un entero, y las fracciones mixtas, que también son mayores a un entero. En una fracción mixta nosotros tenemos representada una parte entera y una parte fraccionaria. En la parte entera puede ser cualquier número natural y en la parte fraccionaria tenemos dos partes. Tenemos un número inferior llamado denominador, el cual denomina o da nombre a las partes en que está fraccionado. En este caso, como son tres, se denominan tercios. Y el numerador enumera cuántos de estos tercios yo voy a representar. Tenemos aquí 3/5. Esto significa que mi entero va a estar fraccionado en 5 partes, justo como lo veo ahora. Y de estas 5 partes lo que yo voy a hacer es representar únicamente 3. Aquí tengo 1/5, 2/5 y 3/5. Es decir, me sobran 2 de esos 5/5. En mi simulador circular voy a hacer lo mismo, voy a representar quintos, aquí los tengo, y únicamente voy a marcar los 3 que necesito. Tengo aquí 1/5, 2/5 y 3/5. En este segundo ejemplo voy a representar 1/3. Esto significa que mi entero va a estar fraccionado en 3 partes iguales. Tengo aquí en el primer simulador las 3 partes y voy a tomar únicamente 1. Y aquí tengo 1/3. Lo mismo va a pasar con mi simulador circular. Lo divido en tercios y posteriormente voy a marcar únicamente 1/3. En este ejemplo lo que voy a hacer es representar 4/4. Esto significa que mi entero va a estar fraccionado en 4 partes iguales. Tengo aquí en el primer simulador y yo necesito representar 4/4. Tengo 1, 2, 3 y 4, es decir, el entero. Y en el simulador de la derecha, nuevamente voy a fraccionar en 4 partes iguales y voy a seleccionar los 4. Esto significa que al tener el mismo número o el mismo valor en el numerador y el denominador, estoy representando un entero. Me piden que represente un entero y un cuarto. Tengo una parte entera y tengo una parte fraccionaria. La parte entera es 1 y la parte fraccionaria es 1/4. Significa que yo voy a utilizar dos simuladores. Aquí los tengo y lo que voy a hacer en el primero y en el segundo los voy a dividir en cuartos. En el caso del primero voy a representar los 4/4 y en el segundo solamente 1/4. Si tú observas, tenemos aquí un entero y un cuarto. 2 enteros y 2/5. Significa que yo tengo que utilizar 3 enteros, porque si yo fracciono únicamente 2 me faltaría la parte fraccionaria. Por lo tanto tengo 5/5, tengo otros 5/5 y en el tercer entero voy a marcar únicamente 2/5. Si tú observas, ahora tengo un entero y 3/7, significa que voy a utilizar 2 enteros. Y en el primero los 7/7 y en el segundo únicamente 3. Un entero y 3/7. Veamos algunos ejemplos con fracciones impropias. Tenemos 9/8. Si tú observas, mi entero tiene que estar fraccionado en 8 partes iguales. Al tener el numerador mayor que el denominador, significa que es mayor a un entero, y yo lo que hago aquí es utilizar 2 enteros. Y en el primero tengo los 8/8 y en el segundo solamente tengo 1/8. Si tú observas, tenemos un entero y 1/8. Por lo tanto, 9/8 es equivalente a un entero y 1/8. Veamos un ejemplo más. Tenemos aquí 12/5, igual es una fracción mayor a un entero. Mi entero va a estar fraccionado en quintos y si tú observas, voy a tener que calcular cuántos enteros podría usar. Vamos a ver los múltiplos del 5. Un entero son 5/5, 2 enteros serían 10/5, 3 enteros serían 15/5. Significa que voy a utilizar 3
enteros fraccionados en 5 partes iguales. Tengo aquí en el ejemplo, y en el primer entero tengo 5 quintos, en el segundo otros 5 quintos, van 10 y me faltan 2, los cuales voy a representar de esta forma. Si tú observas, tenemos 2 enteros y 2 quintos. Esto significa que 12 quintos es equivalente a 2 enteros y 2 quintos. No olvides que tú puedes utilizar otros simuladores de fracciones como los que estás observando. Lo importante y lo que nunca debes olvidar es que no importa la figura que utilices, tienen que estar fraccionados en partes exactamente iguales. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Pitagóricos, no olviden suscribirse, denle la campanita, denle like. Hasta la próxima.